Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión y aquí es importante señalar que los primeros pobladores realmente no tenían claros sus objetivos en estas nuevas tierras. No sabían, se aventuraban, entendían que era un complemento económico, que podría ser América un sinónimo de riquezas. El término América, por cierto, se acuñó posteriormente, no fue en ese momento. Eh, Se entendía que el trabajo organizado era indispensable para producir riqueza. Por lo tanto, tenía que haber una ganadería, minería, plantaciones, ingenios. No era nada más llegar y que de pronto hubiera riquezas en automático. No, se tenía que organizar, eh, pues organizar las labores para poder aprovechar las riquezas naturales y las materias primas. Se sometió a los aborígenes como mano de obra. Ojo, ese es un tema interesante porque a diferencia de la gente que vivía en África, que fueron esclavizados, los indígenas en un principio se quisieron esclavizar, pero nunca fueron esclavizados como tal. Al contrario, gracias al pensamiento humanista, sobre todo las órdenes mendicantes que veremos en 2 sesiones, cuando llegaron y vieron a estos indígenas, los vieron como unos niños, unas niñas, que que tenían que ayudarles a corregir su camino. Se llegó a decir que eran personas que tenían alma, ¿no? Entonces no eran animales. Gracias. Sobre todo por la reina Isabel de Castilla, que a partir de ahí comenzó a decir, ellos no son esclavos, ellos eran personas que no sabían que estaban siendo tentadas por el demonio, y entonces pues hay que insertarlos al esquema de trabajo, y se hicieron las encomiendas, donde había un adelantado, un conquistador, al cual se le daban unas tierras, y esas tierras tenía un grupo de indígenas, los cuales le trabajaban, a cambio de que el adelantado o el conquistador les educara con la nueva lengua, la nueva religión, un oficio, etcétera. Pero eran muy, muy pesaditos, ¿sí? Es un tema complicado, es de los lados negros de la historia, la otra cara de la moneda, que de pronto pues se habla de que estas personas se caracterizaban por ser genocidas, ¿no? Violaban, mataban, etcétera, imponían su pensamiento. Pero bueno. Y la evangelización, que eso lo vamos a ver, insisto, en 2 sesiones, buscaba a los aborígenes insertarlos al nuevo sistema económico, al nuevo sistema de pensamiento, al nuevo sistema social. Se buscaba un modelo europeo, se quería seguir un modelo europeo, evidentemente era lo que conocían, en donde crecieron. Sin embargo, este sistema europeo iba a estar conformado por otra gente y por otra cultura, sin lugar a dudas. No era posible generar una copia de Europa, porque no son las condiciones, ¿vale? Y aquí es muy importante señalar, y estos 3 puntos son indispensables. El ciclo fundacional, o sea, el fundar núcleos humanos hispanos, tendrá 3 fines importantes. El primero es crear áreas de influencias. A partir de pequeñas ciudades, podían generar un hecho de ocupación. O sea, yo vengo a este territorio y lo ocupo con este acto simbólico de generar una ciudad. Claro, era casi una aldea, ¿no? Y tenían que defenderse de los grupos prehispánicos, los grupos indígenas, que te podían atacar, y bueno, pues no tenías muchas escapatorias, ¿no? Segundo logro fundacional es, a partir de estas pequeñas ciudades que ya ocupan un territorio físico, se va a construir una red de intercambio y comunicación, con lo cual van a poder cubrir un extenso territorio, y entre ellos se pueden respaldar y además comerciar. Eso será importante, si no, no podrían subsistir, estarían solitos con el enemigo. Entonces empiezan a repartirse y generar una red de apoyo. Y finalmente comienzan a esbozar el mapa de un nuevo continente, con sus conexiones continentales y marítimas. Comienzan poco a poco a esbozar el enorme territorio que no tenían ni idea de qué tan grande era. Vamos a tener por ahí a varios conquistadores: Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Diego Velázquez, Nicolás de Obando, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, que van a comenzar a repartirse diferentes campañas en el territorio americano.
Aquí tenemos este esquema que es importante ir identificando. Este esquema nos ayuda a entender cuál es el primer ciclo fundacional. El primer, núcleo fundacional de este ciclo fundacional será, sin lugar a dudas, el Caribe. El Caribe, cuando llegaron estos castellanos a la isla de la Española, hoy Santo Domingo, y la isla de Cuba, el desarrollo cultural de esas islas, de esas Antillas, de las islas del Caribe, evidentemente no tenían la complejidad cultural de Mesoamérica, hablando de los mexicas y los mayas, o de los Andes, específicamente los incas. Evidentemente no. Eran grupos tribales, los cuales no fueron una dificultad para los castellanos someterlos, ¿vale? Esto se volvió como una especie de trampolín para que de la metrópoli, o sea, de la península ibérica, pudieran repartirse diferentes campañas, diferentes conquistas, diferentes exploraciones. El segundo núcleo fundacional sería justamente aquí en lo que hoy en día es Panamá y parte de lo que es la parte norte de Colombia. A eso se le llamó la Tierra Firme y Castilla de Oro. Y se funda la primera ciudad en América. Dirán, oye, fue la España. Tú dijiste que era la Isabela en la isla de la Española. Ese fue el primer territorio insular, o sea, en una isla. El primer territorio, la primera ciudad hispana fundada en territorio firme, en territorio continental, fue en Panamá. Y se llamaba Santa María la Antigua del Darién, la cual después desapareció, ¿vale? Y entonces en este segundo ciclo fundacional será Tierra Firme y Castilla del Oro, ¿ok? Después tenemos un tercer núcleo fundacional que se encontrará en Mesoamérica, que se le conocerá como la Veracruz. Y ahí van a comenzar a expandirse hacia lo que es la parte norte, hacia lo que sería el Pacífico, hacia lo que sería Centroamérica, hacia lo que sería la parte de Sonora, Sinaloa, la tierra de Galicia, Nueva Galicia, que es Jalisco, etc. Luego tenemos un cuarto núcleo fundacional que será Cusco, acá en Perú, y a partir de ahí comienzan a irse hacia la parte occidental de Brasil, hacia lo que sería Bolivia, lo que sería la parte norte de Argentina, la parte norte de Chile. Y ya muy posterior, un quinto núcleo fundacional que será Buenos Aires. De este núcleo fundacional se irán a la parte sur de Brasil, a Paraguay y a la parte central y norte de Argentina. Estos son los núcleos los cuales permitirían generar los pequeños asentamientos y entre ellos una red y nos ayudarían a esbozar todo este continente. Es importante también señalar que las primeras fundaciones tomaban un control teológico y jurídico del territorio conocido e intelectual del territorio desconocido. Por ejemplo, cuando este núcleo, me voy directo a Veracruz, cuando este núcleo surge y llegan a someter el territorio mesoamericano, que fue muy paulatino, no fue inmediato, dijeron, toda esta parte es de España, pero no conocían y no controlaban esa zona. Sabían que existía, pero no tenían ni el dinero ni el cuerpo militar para controlar esa zona. De hecho, esa zona nunca estuvo bien controlada. Entrada del siglo XVIII todavía existían grupos rebeldes, grupos de chichimecas que fueron un dolor de cabeza, ¿vale? En fin, eso lo vamos a ir viendo más adelante, en la siguiente sesión. Aquí tenemos, las dos islas, que es Cuba y la Española, que servirían como trampolín entre la metrópoli y América para su conquista y su sometimiento. Al final terminarían siendo todo esto que está en color naranja, pues territorio de España. Entendían que existía este territorio que por facto decían que era de ellos, pero que no lo lograron someter hasta dentro de mucho tiempo, como la Patagonia, por ejemplo, o toda esta parte que fue muy difícil de poder someter porque estaban el Amazonas,
Y entonces poco a poco fue sometiéndolo tanto España como Brasil. Bueno, por Portugal, perdón. Aquí es importante el señalar cómo se fundaba una ciudad. Era un acto simbólico político en el cual mediante la fuerza militar ocupaban un territorio. Un pequeño grupo era una especie como de protocolo, un pequeño grupo de soldados e indígenas aliados, al mando de una autoridad reconocible e incuestionable. El conquistador arrancaba un puñado de pasto y daba 3 golpes al suelo con una espada y retaba a duelo a quien se opusiera a la fundación. Evidentemente, al ser un protocolo, todo así como de ya, hombre, ya acaba con el show, ¿no? En ese momento pasaban 2 cosas. Uno, se redactaba un acta fundacional ante testigos y un escribano. O sea, había un documento donde decía el día de no sé qué, de la Virgen de no sé qué, o de Nuestro Señor de no sé qué, se funda la ciudad de no sé qué, y se señalaban las normas muy generales de administración y traza. Muchas de esas ciudades dejaron de existir o se refundaron. Luego platicaremos eso. Y también se contemplaba una misa o una entronación de un santo. Decían, vamos a fundar la ciudad de no sé qué en honor al santo o a la Virgen o a una advocación de Cristo o a la Vera Cruz, o sea, el día de la verdadera cruz, el Viernes Santo, etc. Y entonces comienzan a hacer este protocolo fundacional, ¿ok? El conquistador obtenía las tierras por capitulación, o sea, porque se rendía un grupo indígena o porque el indígena se las donaba. No se las donaba, ¿no? Pero bueno, así obtenía las tierras. Pero esas tierras tenía que trabajarlas, ¿vale? Y es así donde esas tierras terminan fundando las primeras ciudades, siguiendo formas físicas y jurídicas hechas en Europa, pero no entendibles o muy difícilmente aplicables en un territorio desconocido y a veces hasta hipotético. Por lo tanto, surgen diferentes tipos de ciudades, porque si bien llegaba la ciudad debe ser así y así, en los hechos era difícil poder hacer una ciudad como lo dictaban en Europa. Y es así como podemos encontrar varios tipos de ciudades. La ciudad puerto sería la principal. ¿Por qué? Porque evidentemente estas ciudades serían importantísimas porque tenían un contacto directo primero con el Caribe y luego con la metrópoli. No podían fundar una ciudad tierra adentro porque cómo llegaban las provisiones, cómo llegaban los militares, tenían que generar un asentamiento en una costa para que éste sirviera como puerto de la metrópoli. Importantísimo. En el siglo XVI, o al menos en los primeros años del siglo XVI, serán fundamentales las ciudades puerto. Luego tenemos las ciudades sobre una traza indígena. Significa que eran asentamientos que llegan y se imponen sobre un antiguo asentamiento prehispánico para restarle su importancia religiosa, política, militar. Destruían parte de la ciudad y con la misma piedra construían sus nuevos asentamientos, usando los edificios como cimentación. Eso es funesto, y lo hicieron en México, Tenochtitlan. La ciudad indígena. Vamos a ver en 2 sesiones cómo surge esta ciudad, pero les comento. Cuando llegan los grupos religiosos, las órdenes mendicantes, buscan reordenar los grupos indígenas. No las grandes ciudades, sino pequeños asentamientos, los altepetl, estos asentamientos que se encontraban en torno a las faldas de un cerro o subcentros en torno a una gran ciudad, llegaban y buscaban reordenarlos en torno a un convento. A eso se le llama una ciudad indígena. También se le conoce como ciudad de indios o pueblo de indios, ¿vale? Está la ciudad de escala. La ciudad de escala es, si yo tengo aquí una ciudad A y quiero ir a una ciudad C, por seguridad de la gente que va de la ciudad A a la ciudad B, tengo que generar una ciudad de escala. Porque si no, pues me robaban, me desaparecían, me mataban, qué sé yo. Entonces surge la ciudad B. Y esa ciudad se le llama escala, porque tienes que hacer una escala obligada para ir a otro punto. Vamos a ver algunos ejemplos.
Está la ciudad minera, que es importantísimo porque la ciudad minera, pues, ¿qué es lo que buscaba el mercantilismo y este pensamiento mercantilista? Extraer oro y plata. Entonces, pues vámonos a generar ciudades en torno a las minas. ¿Qué características tienen estas? Por ahí hay otras que son las refundaciones, como el caso de Veracruz, que tuvo que refundarse varias veces, porque o el clima las destruía, o un huracán, o el norte, esos ventarrones del norte que llegan en Veracruz, etcétera. O Buenos Aires, que se tuvo que refundar varias veces. ¿Cómo se tenía o cuál era el esquema general para la traza de una ciudad? Pongamos mucha atención aquí. Primero, la traza urbana se va a iniciar desde la Plaza Mayor, colocando una picota. ¿Qué es la picota? Este poste de madera que luego vemos en las películas donde llega alguien con un pergamino y dice, el rey ha dicho que a partir de hoy todos no sé qué. Ese poste significa poder, autoridad. También el lugar donde ataban ahí o enjuiciaban a las personas o quemaban, por ejemplo, esta idea de que quemaban brujas, etcétera, que eso fue algo muy, muy, muy del norte de Europa, no de España. La España tuvo otra cosa que fue la Santa Inquisición, que fue igual de funesta, pero bueno, esa es otra historia. Entonces aquí era muy importante entender, perdonen tantito, listo, perdón, se estaba muriendo mi celular. Entonces era muy importante primero dónde establecer este símbolo de justicia, este centro de la ciudad. Para Brasil en lugares altos, en cambio para Hispanoamérica en llanuras. ¿Qué es lo que se hacía? Vamos a establecer un centro. Bueno, aquí no se va a ver, dejen cambio de color de plumilla. Vamos a poner un azul. Vamos a establecer aquí una picota, un símbolo de poder, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a generar una traza en damero. Esto es una traza en damero, una traza reticular que parecieran damas chinas o un tablero de ajedrez, que también se le llama traza hipodámica. Y vamos a establecer ahí nuestro establecimiento, nuestro centro, nuestro núcleo del asentamiento, siendo la manzana central la Plaza Mayor, en torno al cual se van a encontrar los edificios de poder, como va a ser una representación de la iglesia del clero secular, una representación del rey, una representación de la administración local, que van a ser las hoy se me fue el nombre, bueno, como alcaldías, ¿vale? Va a haber un mercado y existirán como los primeros edificios, ¿vale? Ese será el núcleo de la ciudad. Luego vamos a... pues ahí viene justamente el núcleo de la ciudad. Tendrá la Plaza Mayor, la iglesia, un fuerte o palacio de gobierno, según sea el caso, si es una ciudad puerto o si es una ciudad escala, etcétera. Un cabildo, ese es el nombre que se me estaba olvidando. Un cabildo o ayuntamiento que es representante del poder local. Y las casas reales. Las casas reales son las casas de los conquistadores, ¿vale? Fuera de este núcleo, y ahora vuelvo a cambiar de color al rojo. Fuera de este núcleo, en todo lo que aquí tenemos de color amarillo, será propiamente la ciudad. O sea, todo esto se va a repartir en diferentes manzanas, que también se les llamaba cuarteles, diferentes cuarteles o manzanas, en las cuales se van a definir solares, o sea, predios, para conventos de las órdenes mendicantes y para la población en general. Ya sean para soldados, ya sean para gente de peninsular, o para la gente que propiamente va a trabajar ahí, oficios, la gente que cultiva, la gente que va a trabajar con el ganado, etcétera, ¿vale? Existía un límite urbano en el cual terminaba propiamente la ciudad y que muchas veces podría o no existir una muralla. Por lo general no, eso era en las ciudades fuertes, en los puertos. Y finalmente tenemos en color verde la zona rural y la reserva de expansión, previendo de que la ciudad va a crecer. Estos territorios se van a convertir en zonas de labrado, zonas de cultivo. Ahí se van a tener tierras tanto privadas, pero también predios comunales para el trabajo. Ahí van a surgir haciendas o estancias, también llamadas sobre todo en Sudamérica, y estas tierras de reserva para la expansión de la ciudad, en donde encontraremos ejidos,
para el trabajo común, el trabajo municipal, áreas de reserva, etcétera, ¿vale? Entonces estas como haciendas o estancias van a terminar siendo subcentros agrícolas y ganaderos en donde la gente que viva ahí o la gente más humilde que vive en la parte de la ciudad vaya y trabaja ahí. Por lo general hasta habitaban en las haciendas, ¿vale? Vamos a hacer un recuento, nada más, quizás el más principal, porque después platicaremos de las demás, será la ciudad puerto. La ciudad puerto serán puntos comerciales de llegada de las, y partida de las flotas metropolitanas. No se consideró el suelo y el contexto en su fundación, entonces muchas veces pues luchaban con las inclemencias de los huracanes, el clima, la lluvia, el tipo de suelo, etcétera. Existían ciudades con licencia real con monopolio y control fiscal. Por ejemplo, Panamá y el Callao tenían un control muy estricto de la plata y eran prácticamente pueblos, puertos para plata. O Recife y Salvador de Bahía eran para el control del azúcar de caña, que eso no existía en España. Veracruz, Portobelo y Acapulco eran un sistema muy estricto de flotas y galeones. Tenían como una especie de monopolio. Se amurallaban y fortificaban, generando baluartes, ahorita les enseño un baluarte, y surge el contrabando intenso y metódico, o sea, los piratas, filibusteros, corsarios, que eran los ingleses, filibusteros y los bucaneros, que eran los franceses, etcétera, que bueno, se vuelven en unos piratas en el Caribe, piratas del Caribe, que se vuelven un dolor de cabeza para, pues para los navegantes. Ejemplos tendremos la ciudad de Santo Domingo, aquí viene la fecha de fundación, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Cartagena de Indias, Campeche en 1540, o sea fue tardía, San Agustín de Florida, Veracruz 1520, que fue de las, fue la que siguió después de La Habana y la primera en México, Portobelo, Acapulco, Panamá, el Callao, Recife de Bahía, Salvador de Bahía, perdón, Recife, y tenían las características de una fuerte milicia defensiva, industrias navieras de reparación, grupos mercantiles, oficinas administrativas y gubernamentales, y una población que se dedicaba a actividades relacionadas a las actividades portuarias, prestamistas, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos un esquema de la ciudad de La Habana, son esquemas no del siglo XVI, pero al menos muestran el esquema general de la ciudad. Aquí vemos esta conexión a partir de Sevilla con los diferentes puertos, acá en Buenos Aires, por acá en Cartagena, Portobelo, Veracruz, Callao, Valparaíso, evidentemente la isla de Santo Domingo, hoy Haití y Santo Domingo, como principales puertos, las Islas Canarias, posteriormente Cádiz, Lisboa, que también es uno de los principales puertos. Y aquí tenemos algo que es fundamental para la Nueva España. ¿Por qué? Porque de Sevilla, para llegar a Filipinas, a todo el comercio con el Extremo Oriente, con China, pues mandaban los famosos nao de la China, estos barquitos que llegaban a Acapulco. De Acapulco de forma terrestre pasaban los recursos a Veracruz, y de Veracruz hacia el viejo continente. Por lo tanto, la Nueva España se volvió una especie de aduana. Todo lo que de Europa iba a Asia y de Asia iba a Europa pasaban por la Nueva España. Eso iba a generar mucha riqueza. No éramos una colonia, fuimos la Nueva España. Buscábamos ser, o bueno, buscaron ser una España, un virreinato. No éramos una colonia. Aquí tenemos algunos ejemplos como el puerto de Veracruz. Vean cómo aprovechaban esta bahía para generar una fortaleza. Portobelo, Cartagena de Indias tenía un esquema similar. San Agustín de Florida, Buenos Aires, Argentina, Panamá, el Callao. Y aquí es muy importante retomar la idea de los fuertes. Recordemos que por ahí habíamos platicado de los tratadistas. Pietro Cataneo como uno de los principales tratadistas de fortificaciones. Se retoman a lo largo del siglo XVI las influencias renacentistas de estos tratados para generar estos emplazamientos. Aquí podemos encontrar el famoso fuerte de San Juan de Ulúa, y estos elementos se llaman baluartes, y aquí se podían colocar cañones, los cuales se direccionaban a los barcos enemigos o barcos piratas y se defendían.
Y evidentemente por el grosor de los muros, vean que son muros muy gruesos, San Juan de Ulúa en Veracruz, no sé si me equivoqué y dije Acapulco, no sé, San Juan de Ulúa, Veracruz, tiene muros muy gruesos y te generan estas almenas para que te pudieras disparar y te protegías, ¿vale? Aquí tenemos otro que es el Fuerte de San Diego en Acapulco, igual tiene unas almenas muy gruesas, tienen ciertos elementos esviajados, o sea, inclinados para que tú pudieras disparar y te escondes, o poner un cañón y puedas disparar, bombardear literalmente. Entonces te tenía que poner en una parte alta, cerca de la bahía, para poder atacar y evitar que llegaran a atacar o a invadir o a saquear la ciudad. Este es uno más reciente siglo XVIII, el Fuerte de San Felipe Bacalar en Quintana Roo. Tiene igual el esquema de estas fortificaciones renacentistas con los baluartes, este esquema geométrico tan característico. Y la ciudad amurallada de Campeche, para nosotros los mexicanos, muy importante, porque literal toda la ciudad estaba amurallada, teniendo estos baluartes en las esquinas, accesos controlados, y la ciudad en damero, con sus principales edificios de poder religioso, administrativo y político local y del reino, era indispensable, ¿vale? Además aquí tenemos de pronto ciertas construcciones extramuros, pero la ciudad de Campeche, que al día de hoy conserva ciertos lienzos de su muralla, como es esto, bueno, ya tenemos arquitectura que no es del siglo XVI, una arquitectura ya del siglo XIX, pero tiene vestigios todavía de estos murallas virreinales, con el color todavía, este tipo el tipo de arcos. Aquí es un arco de 3 puntos, que habíamos platicado en la sesión anterior. Bueno, los elementos característicos constructivos, vean de pronto cómo está como abocinado las jambas y la parte superior. Y bueno, tiene este esquema muy importante. Todavía hay vestigios de los baluartes, el baluarte San Carlos, como tiene estas características peculiar en la parte superior de merlones o almenas defensivas, y además como están inclinados, eso también para la estructuración, están inclinados, es un muro en talud para estructurar todo el edificio. No existían aquí cocodrilos, eso es Walt Disney. Aquí existía agua o de pronto troncos afilados, y bueno, eso dificultaba el poder ingresar, pero tenían un puente que algunas veces, como el Fuerte de San Miguel en Campeche, tenía una parte levadiza que impedía el poder acceder fácilmente a estos edificios, ¿vale? Estas garitas que también servían para ahí poder disparar, y pues era la característica general de estos fuertes. También tenemos las otras ciudades, las cuales solamente mencionaremos generalidades porque las vamos a ver más adelante, sobre todo las novohispanas. La ciudad sobre la traza indígena, que aprovechan la traza, la cimentación y los espacios públicos indígenas, reutilizando los materiales de las construcciones indígenas, y se destruye el templo pagano para construir uno cristiano, como cuáles: la Ciudad de México, sobre México Tenochtitlan, la ciudad de Tlaxcala, Cusco, Quito, Bogotá, Cholula, y bueno, vamos a comenzar a encontrar varias ciudades en Sudamérica, ¿vale? Insisto, esto lo vamos a ver más adelante, por eso no voy a profundizar más en ello. La ciudad indígena, que era la reorganización e incorporación de órdenes mendicantes de diferentes grupos indígenas en torno a un convento, franciscanos, agustinos, dominicos principalmente, de pronto por ahí los mercedarios, capuchinos muy tardíos, y los jesuitas también un tanto tardío, finales del siglo XVI, van a comenzar a reordenar estos lugares. Los jesuitas van a generar misiones en la parte norte del país, en este caso. Van a tener la visión utópica inspirada en Tomás Moro, la ciudad ideal renacentista, los esquemas de Erasmo de Rotterdam, que buscarán estos ideales de un Cristo como ejemplo a seguir, la enseñanza de oficios y de lengua a los indígenas, etcétera, etcétera. Se protegía y educaba y evangelizaba al indígena. Se trazaba en damero igual, como las ciudades, en tablero de ajedrez, y al centro se encontraba el cementerio y el convento. Y en torno a este, el taller, la cárcel, el cabildo, que de pronto si tenía una representación indígena se llamaba el Tecpan, ¿vale? Y aquí tenemos imágenes de Actopan y Tepozotlán.
Luego platicaremos de ello. La ciudad de escala, que habíamos dicho que eran esas ciudades intermedias entre una y otra, era una ciudad de reagrupamiento, aseguraba la marcha comercial a lugares lejanos y peligrosos, zonas altas o fácilmente defendibles, preferencia por vados y aguadas, trazo en damero y limitaciones por clase social. En la parte central se pondría la clase peninsular, y en la parte de la periferia los grupos indígenas. El problema es que los grupos indígenas eran mucho mayor en porcentaje que los peninsulares, entonces al final se mezclaban. Ejemplos, y quizás aquí en México el más característico es Puebla, de 1531. Tenemos Querétaro, de 1531 también, Oaxaca de 1532, Lima, Perú, del 35, La Asunción del 37, Mérida en Yucatán del 42, Guadalajara del 42 y las ciudades de tierra adentro, que esas se encuentran hacia Santa Fe, en Nuevo México, ¿vale? Todo ese camino que va desde Zacatecas y empieza a atravesar hasta la parte de Nuevo México, de Santa Fe, Nuevo México, ¿vale? Algunos esquemas generales que no son del siglo XVI, pero que nos hablan del esquema reticular. Aquí vemos la plaza central, la plaza de armas, está los edificios religiosos, los edificios del poder, tiene una traza en damero característico, la parte agrícola ganadera alrededor de, y así van a funcionar. Se acabó el tiempo, permítanme tantito. Era la alarma para saber que debo de ir concluyendo. Aquí hay otro ejemplo, este es de Guadalajara. Sí, la ciudad de Guadalajara, que también tiene un esquema similar, la parte central, una serie de plazas que van organizando toda la traza urbana, y bueno, la traza en damero. Tenemos también la ciudad de Mérida, Yucatán, igual en la parte central tenemos la plaza de armas y los elementos del poder, la iglesia, el cabildo, el ayuntamiento, etcétera. Un esquema en traza en damero y una serie de áreas de cultivo, haciendas, etcétera, en la parte que rodea todo este asentamiento. La ciudad de Puebla, que también va a ser muy característica. Tenemos la parte central, el núcleo, y los diferentes asentamientos, cuarteles o manzanas en damero de todo el territorio de Puebla. Caso de Querétaro muy particular, aquí son unas imágenes que desarrollé, en donde vemos que la parte central, si se fijan, tiene una traza complicada, porque resulta que en un principio fue indígena, pero de pronto lo quisieron forzar a una ciudad española. De hecho, la parte central había un convento, el convento de San Francisco, que parcialmente fue destruido más adelante, no en el periodo virreinal, sobre todo el siglo XIX, que fue voraz para la arquitectura virreinal, por las leyes liberales, las leyes de reforma. Y bueno, ahí encontramos que originalmente había sido un asentamiento indígena, a través de un convento, no una traza indígena, un convento que buscó organizar este asentamiento indígena, pero después los españoles buscaron reestructurar la ciudad y es como una mezcla rara, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes etapas morfológicas de la ciudad. Aquí hay una, vean cómo va creciendo, hasta que después buscaron una traza en damero, pero bueno, tiene ciertas peculiaridades muy curiosas en su traza, ¿no? Una parte muy reticular, otra parte un tanto compleja, que es esta mezcla entre lo indígena y lo europeo, que lo vamos a encontrar constantemente en todo el territorio americano. Finalmente, la ciudad minera, en donde comenzaron como campos de minas, amplias riquezas generadas que van a evidentemente generar prosperidad, y una traza irregular. ¿Por qué? Por la orografía. Como todos son cerros, no puedes hacer una calle totalmente recta, no puedes hacer una traza en damero. ¿Por qué? Porque es costoso atravesar un cerro. Entonces pues vas haciendo la traza según la orografía y se genera algo que se conoce como traza de plato roto. Ciudades característicos: Taxco, Guanajuato, Potosí, no San Luis Potosí, Potosí en Bolivia, un recinto, un yacimiento increíble de oro o plata, no recuerdo. Zacatecas, Ouro Preto, esto en Brasil. Y entonces tenemos esquemas de este tipo, totalmente plato roto, complicado, ¿vale? Bien, con eso terminaremos la sesión. Les agradezco muchísimo. Cualquier duda, ya saben,
adelante. Hasta luego, bye.